Bien, muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos Mi mamá siempre me pregunta por qué. a la clase del día de hoy, circuitos 2. ¿Por qué Fíjense que, bueno, ya iniciamos con la parte del me gusta? circuito paralelo. Vimos un ejemplo en la clase pasada del paralelo RC. Vamos hoy a retomar un poco todo esto. Ahora vamos a ver un ejemplo del RL. Me gustaría abordar el ejemplo que viene en las prácticas, en la práctica precisamente la 4, para que ojalá que sí acabáramos los cálculos el día de hoy, para que el día de mañana nos toca realizar la práctica. Nos quedamos en la RLC serie, que supone que por eso ya ustedes tendrán que entregar hoy los cálculos de esa práctica, cálculos previos, RLC. Entonces terminaríamos RLC serie mañana haríamos RLC serie y también ojalá acabemos los cálculos del RL paralelo para hacer esas dos. ¿Sí? Ya nada más tendríamos pendientes 2 prácticas de todo eso de los serie y paralelo, ¿no? Ya para dar por terminado ese tema. Bien, entonces el día de hoy vamos a iniciar con esto de la práctica 4, pero la parte que corresponde al paralelo, ¿no? Para aprovechar ver un ejemplo RL, pero ya el ejemplo que viene recomendado para la práctica. Bien, entonces voy aquí a presentar la pantalla. Permítanme. De la práctica 4. Maestra, dígame. Una pregunta. Sí. ¿En la tarea 2 también tenemos que hacer la gráfica de diagrama de admitancias o solo la de fasorial? Solo la de las señales senoidales, ¿no? Es en eso quedamos. Porque todo lo demás ya lo habíamos hecho. Lo hicimos aquí en la clase. Lo único que quedó pendiente fueron las señales senoidales. En eso consiste la tarea 2. Sí. ¿Qué maestra? Gracias. Por nada. Bueno, déjenme ver. Acá está. Bien, esta es la práctica 4, jóvenes. Bueno, voy a ir hasta el inicio de la práctica. Bien, esta es la práctica que ya hemos estado estudiando, ¿no? Acuérdense que nada más nos quedaba pendiente estas fórmulas que están aquí del lado derecho, que corresponden a la parte paralelo, ¿no? Que es a lo que ahora precisamente ya vamos a abordar. Hablábamos del concepto de admitancia, la admitancia que es el inverso de la impedancia, ¿no? Y entonces la admitancia se puede calcular también a partir de esta ecuación, la raíz cuadrada de g cuadrada más bl cuadrada. Recordar, g es la conductancia, es la parte real de la admitancia, es lo que tiene que ver con la parte resistiva del circuito, o las partes resistivas del circuito. La BL se llama susceptancia, y en este caso, como es un circuito RL, aquí lo estamos viendo, es una susceptancia inductiva elevada al cuadrado. La susceptancia es el inverso de la reactancia inductiva. Aquí están, ¿no? Aquí lo podemos ver, fíjense. Z y Y como sus inversos. R y G, ¿no? Como sus inversos. XL y BL como su inverso o sus recíprocos. ¿Ok, jóvenes? Y bueno, y continuando, también esta es una misma ecuación, la que viene aquí abajo para el paralelo, pero es una ecuación en donde está separando, porque acuérdense que aquí en la práctica
la bobina o inductor sí tiene una resistencia interna, no es una bobina considerada ideal como lo venimos considerando en la parte teórica, ¿no? Cuando hacemos el análisis en teoría. Aquí la bobina obviamente tiene una resistencia interna y está, aquí está representada. Por eso dice conductancia en el inductor. ¿Por qué? Pues porque la bobina tiene una resistencia interna, entonces aquí está agrupando ambas partes, ¿no? Y bueno, continuando, ¿qué más es relevante aquí? Pues, bueno, este sería el correspondiente a la parte real y la parte imaginaria, pues la pudiéramos representar así, ¿no? Donde XL es reactancia, pero RL es la resistencia interna de la bobina. Entonces, puede ser así o puede ser que se separe, ¿no? Que separemos la parte real y aquí nada más incluyo en BL la pura reactancia inductiva, ¿no? Bueno, ¿qué más? Pues también podemos ver que la admitancia la puedo obtener de esta manera, ¿no? Con el inverso, bueno, con la relación de conductancia entre coseno teta o susceptancia inductiva entre seno teta. Son otras formas para poder llegar al valor de admitancia. Bueno, aquí también vemos que está separando, ¿no? la conductancia en el resistor y agrupa aquí la parte real del inductor con la parte imaginaria, ¿no? Es la misma ecuación, simplemente no se olviden que aquí está representada en forma rectangular. Esta es su representación rectangular, esta es su representación fasorial y esta es su representación en forma exponencial, pero es la misma forma, representa lo mismo, es la misma admitancia, nada más representada de diferentes maneras, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Y bueno, ya habíamos dicho que en la cuestión del circuito paralelo, pues lo que está variando, la tensión se va a permanecer constante en todas las ramas, lo que está cambiando es la corriente, ¿no? Y la corriente obviamente pues tenemos que comprobar la ley de corrientes de Kirchhoff representada por esta ecuación, ¿no? Donde la corriente total deberá ser la suma de la corriente que pasa por la rama del resistor y del inductor, y esta es simplemente su representación pues fasorial, ¿no? Bueno, hasta ahí le dejamos con esto de las ecuaciones que nos van a servir para analizar el circuito paralelo, que en cierta forma pues ya las estudiamos en la clase pasada con el ejemplo RC, ¿sí? Ahorita vamos a abordar el ejemplo RL y vamos a ver qué novedades encontramos. Bueno, voy a avanzarme un poco porque todo esto tiene que ver con el circuito serie, ¿no? Aquí ya empieza la descripción del circuito paralelo. Fíjense que partimos de esta figura en donde sí, son dos ramas, una rama resistiva, una rama inductiva. Sin embargo, aquí, así tal como está la figura, es un circuito en donde el inductor se está considerando de forma ideal, no estar aquí representada la resistencia interna de la bobina, ¿sí? Es un circuito como los que hemos analizado en la parte teórica, ¿no? Bueno, partiendo de eso, ¿por qué partimos de eso? Porque yo voy a medir, ¿no?, de manera indirecta la admitancia. ¿Se acuerdan que en el circuito serie se trataba de estimar la impedancia, ¿no? La impedancia a partir de valores de tensión y de corriente. Aquí también, pero aquí vamos a hacer, en el paralelo no se va a estimar la impedancia, sino la admitancia, pero a partir de mediciones de tensión y de corriente. Y al ser la admitancia un valor inverso a la impedancia, pues fíjense que en la Z teníamos V sobre I, ¿no? El fasor tensión entre el fasor corriente. Al ser la admitancia un valor inverso o recíproco, pues esto se invierte, ¿no? Ahora aquí tengo I, aquí tengo V, ¿vale? Bueno, y de esa manera se va a hacer la estimación de la admitancia en el circuito paralelo. Bien, partimos no olvidemos, hay una parte
real, que es representada por la conductancia, que ya dijimos que es el inverso de la resistencia, y hay una parte imaginaria representada por la susceptancia. Aquí lo están viendo, susceptancia inductiva. ¿Por qué inductiva? Pues porque estamos hablando de un circuito RL. Bueno, ¿y qué es la susceptancia inductiva? Pues el inverso de la reactancia inductiva, aquí lo estamos viendo, ¿sale? Bueno, entonces a partir de eso vamos a hacer esas consideraciones e indirectamente voy a poder estimar el valor de esa admitancia en el circuito paralelo. Bien, ¿qué más? Aquí me está representando la gráfica de la admitancia, que ya estudiamos ayer en el ejemplo RC, cómo me quedaba el diagrama de admitancias, ¿no? Una parte real representada por la conductancia, una parte imaginaria representada por la susceptancia, y la resultante pues se llama Y, o admitancia, ¿no? Aquí está, miren, parte real, parte imaginaria, y como es el inverso, la admitancia BL es el inverso de la reactancia inductiva, cuando yo dibujaba el diagrama de impedancias en el serie, esta resultante pues me salía aquí en el primer cuadrante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía asociado un ángulo, aquí lo podemos ver, un ángulo positivo a la reactancia inductiva, ¿no? Y aquí el ángulo pues cambia, ¿sí? Por eso la resultante me da aquí, en la parte hacia abajo, ¿no? En el cuarto cuadrante. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más es importante? Bueno, estas fórmulas también ya se estudiaron al inicio. Y bueno, en un circuito paralelo RL, pues lo que va a cambiar son las corrientes, ¿no? Porque la tensión es la misma. Y precisamente aquí hace una gráfica que ilustra pues es en realidad un diagrama fasorial, ¿no? De cómo están constituidas las corrientes en el circuito paralelo. Está representada la corriente total, la corriente en L y la corriente en R, y finalmente esas dos corrientes deben dar como suma la corriente total para que se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff. Y bueno, a partir les decía, aquí está también cómo podemos obtener el valor de la corriente en el resistor y la corriente en el inductor por estas ecuaciones, ¿no? También se puede obtener. Y lo que les decía, se tiene que cumplir la ley de tensiones, ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo. La suma de la corriente total debe ser la resultante de IR e IL, ¿no? De la corriente en cada rama. Bueno, ¿qué más es relevante aquí? Bueno, aquí viene precisamente lo de la medición de la admitancia, ¿no? Como la admitancia es un parámetro que yo no puedo medir directamente, así como la impedancia tampoco la puedo medir, pues la hago por mediciones indirectas. Aquí está, ¿no? Ya lo habíamos explicado previamente. Y aquí están las ecuaciones para ir calculando la corriente en el resistor, de qué manera lo puedo hacer con el valor de la tensión total, que esa no cambia en el circuito, y entre la resistencia 1 o la resistencia del propio elemento resistivo, ¿no? ¿Cómo puedo calcular también corriente en el inductor? Pues con la raíz cuadrada de la corriente total y restándole la corriente del resistor, ¿no? Pues obviamente lo que me va a quedar es la pura corriente en la otra rama. Bien, ¿qué más es aquí relevante? Bueno, ya de aquí viene un ejemplo que ustedes pueden revisar con más calma y ya pasa a la guía de la práctica, ¿no? Esto es lo que vamos a necesitar. Y la primera parte consiste en los cálculos del serie RL, que esas ya las hicimos, ya se realizó esa práctica. Nos vamos a avanzar un poco para irnos a la tabla 12, que es donde empieza la parte correspondiente al paralelo. Si se dan cuenta, aquí dice segunda parte, circuito paralelo. Y esas son pues los datos con los que nos vamos a arrancar el día de hoy para los cálculos, precisamente para llenar toda esta tabla 12 y ya que el día de mañana ya tengamos los datos previos para poder comprobar con el simulador, pues que nos den estos valores. Sobre todo, pues lo que vamos a poder comprobar serán los valores de corriente, ¿no? Los valores de corriente y pues tensión, no creo, más bien los de corriente, porque
todo esto yo no lo puedo medir, o sea, no hay instrumentos para medir ni la conductancia, ni la susceptancia, ni la admitancia, ni el ángulo, no hay, ¿no? Lo que puedo medir son tensiones y corrientes, pero bueno, por lo menos tener estas comprobadas para poder mañana meterlo a simulador, ¿no? Y comprobar que los valores de corriente que yo llegue a calcular hoy, pues sean los que me esté dando el simulador. Bueno, y así como en el serie ustedes estimaron el valor de la admitancia por el método, o sea, se estimó por el método volmetro-ampérmetro, y pues así lo vamos a hacer también aquí. Me parece que aquí nada más se hace por el método volmetro-ampérmetro. Déjenme ver. Sí, aquí solo se hace, no se hace por el volmetro-volmetro, nada más se hace por el volmetro-ampérmetro. Es el único método que se utiliza. Es decir, en el paralelo, el día de mañana, después de haber llenado esta tabla con los cálculos previos, el día de mañana nosotros estaremos llenando esta tabla. Bueno, yo aquí lo tengo lleno pues del semestre pasado, que lo hicimos con los compañeros, pero lo volveremos a comprobar nosotros. Sí, el método volmetro-ampérmetro es el único que se hace con el paralelo. ¿Sí? Esta tabla 13 pues ya son cálculos posteriores, ¿no? ¿Qué más? Y ahí se acaba prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a concentrarnos en la tabla 12, jóvenes, ¿sí? La tabla 12, y de acuerdo a estos datos, pues vamos a ir haciendo los cálculos previos de esta práctica número 4, correspondiente a la segunda parte, circuito paralelo. Bien, para esto voy a pedirle al compañero o compañera, no sé a quién le toque participar hoy. Tolentino Aragón se encuentra por aquí. Sí, profe, aquí estoy. Es que nada más que tengo problemas con mi internet y con la luz aquí en mi pueblo, entonces como que de repente se me va la señal y Ajá. perfecto, sí. Bueno, vamos entonces está bien, joven. Vamos a dar oportunidad a otro compañero. A ver, Ruiz, Eric, ¿está por aquí? Ruiz, Eric. ¿No? Parece que no. Bueno, vamos con otro. Creo que usted sí está por aquí. Roan Romero, me pareció verlo entrar a la sesión. Sí, maestra, que estoy. ¿Brian? Sí. Sí. ¿Nos apoyas, por favor, Brian, en esta primera parte de cálculos para ir avanzando un poco? ¿Sí? Sí. Gracias. Sí, se escucha bien tu micrófono y todo, entonces sí, no vamos a tener problema. Bueno, voy entonces a... ¿qué será? Bueno, voy a seguir con yo creo voy a detener tantito la presentación, jóvenes, pero ustedes concéntrense estamos en la página 22, ¿sí? De la práctica, por si la tienen ahí a la mano o tienen el archivo. Entonces, estamos en la página 22 de la práctica 4, ¿sí? Con esos datos nos vamos a arrancar. Bien, entonces voy aquí a poner el diagrama aquí en el pizarrón de los cálculos que vamos a hacer hoy. Bien, tengo un circuito RN. Nada más recuerden que ahora sí tengo aquí una resistencia interna, entonces voy a poner aquí los datos, fíjense. El circuito va a estar alimentado con una fuente senoidal, aquí está la fuente senoidal, de 25 volts. Obviamente no me dice si tiene algún adelanto o atraso, entonces yo asumo que el ángulo asociado a estos 25 volts RMS, pues es un ángulo de 0 grados, ¿sale? Bueno, ahora, el dato de la resistencia 1 pues va a corresponder a la rama 1. Vale 220 ohms, ¿sale? Y bueno, aquí pues está asociada obviamente la corriente fasorial 1, ¿no? Y aquí el fasor corriente 2, ¿no? Así le vamos a llamar.
bueno, no sé cómo le llama acá, no, de hecho le llama IR y le llama IIN, así le vamos a llamar, como viene ahí en la tabla, ¿sí? A esta corriente que pasa por R1 le llama IR, y a esta corriente que pasa por el inductor le llama I, subíndice IND, ¿sale? Así le llamo. Y luego, ¿qué otro dato me hace falta? La resistencia interna del inductor es 230, o sea, RL vale 230 ohms. Y este valor del inductor me lo proporciona como dato, me lo proporciona en henrys, no me lo proporciona como un valor de reactancia inductiva, lo está proporcionando como un valor en henrys. No importa, yo ahorita lo puedo calcular la reactancia inductiva, ¿va? Bien, entonces, ese es el circuito que hay que calcular. ¿Qué tengo que calcular? Pues todo lo que me pide aquí la tabla 12, ¿sí? Vamos a tratar de ir en orden, como está ahí la tabla. Lo primero que me pide es, la tabla 12, es calcular las conductancias, ¿sí? Si ustedes van a la tabla 12, la voy a presentar un momentito nada más para que vean el orden en que viene la tabla, para que la vayan también ustedes llenando, obviamente. Bien, sé que ahora sí que no estábamos preparados para hacer los cálculos hoy, pero tras mucho estar pensando, dije, pues mejor hacemos los cálculos de una vez hoy en la sesión teórica, para que mañana ya tengamos datos suficientes para comprobarlo y aprovechamos hacer las dos simulaciones, ¿no? La de RLC serie y esta. Bien, estoy aquí en la tabla 12, fíjense, vamos a ir resolviendo conforme, con el orden que me marca, ¿sí, jóvenes? Entonces, fíjense, primero me pide calcular las conductancias, luego vienen las susceptancias, las admitancias, el ángulo. ¿El ángulo de qué? Pues de la admitancia total, evidentemente. Aquí voy a poner la magnitud y aquí el ángulo. Esta es la admitancia en el puro inductor, es decir, la pura parte, sí, la admitancia del inductor. Aquí vienen las susceptancias, ¿no? La susceptancia correspondiente a la parte imaginaria de la bobina, ¿sí? Y la conductancia, fíjense que viene separada, ¿no? Aquí voy a sacar la conductancia nada más en el puro R1, aquí. Y aquí voy a sacar la conductancia, donde dice Gein, pues voy a sacar el inverso de la resistencia interna del inductor o de la bobina. Y luego esas conductancias pues las voy a sumar, porque acuérdense que como estos ya son valores inversos, ya los puedo sumar así, tal cual, ¿no? Y en la susceptancia aquí voy a separar, ¿no? Aquí voy a tener BL, es decir, la pura parte correspondiente a XL, ¿sí? Y la conductancia y la susceptancia total, pues obviamente también va a tener que ver con XL. Pero aquí, en donde dice admitancia, acá sí tengo que tomar en cuenta ya la parte real y la parte imaginaria. Y obviamente aquí en Y total, pues se suma la conductancia en R y la admitancia en el inductor. ¿Sale? Bien, vamos a ir haciéndolo poco a poco, así es en este orden. Y ya finalmente vamos a calcular tensión. Bueno, la tensión ya la sabemos, son 25 volts, ¿no? Ya lo tengo ese valor. Y las corrientes respectivas. ¿Va? Entonces, en ese orden. Bueno, vamos entonces a avanzarle para no perder más tiempo. Sale, entonces lo primero es, así como me pide la tabla 12, la conductancia en R. Y la conductancia en R, ¿en qué va a consistir? Pues simplemente en el inverso de R1, ¿no? Entonces será 1 sobre R1. 1 entre 220. No se olviden que R1 está asociado a un ángulo de 0 grados, ¿no? Entonces, pues aquí son 0 grados. 1 inverso de 220, ¿cuánto va a ser, joven Ruan? 4.54. 4.54, muy bien.
Por 10 a la menos 3. 4.54. Por 10 a la menos 3. Entonces son 4.54 por 10 a la menos 3. Las unidades de la conductancia son Siemens, no se olviden, ¿no? Entonces son, ya sea que le pongan así, o ya sea que le pongan 4.54 y mili Siemens, ¿no? Sería, ¿no? Como ustedes le quieran poner. Bueno, aquí, no, mejor en exponencial. Sí, mejor en exponencial porque así es, la tabla me pide expresar el valor en Siemens. Entonces, mejor nos vamos con el exponencial, por favor. Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a la conductancia que le llama G-in. G-in va a ser el inverso nada más de esta parte, ¿sí? De la parte resistiva. Todo esto es la bobina, recuerden, pero la bobina tiene una resistencia interna, que en este caso es de 230 ohms, ¿sí? Y le vamos a sacar el inverso a esa RL, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? No le pongo el ángulo porque el ángulo asociado es 0 grados, ¿no? Entonces, ahorita me voy nada más con la parte real. Y entonces hacemos el inverso de eso. ¿Y cuánto va a dar, joven? 4.34 por 10 a la menos 3. Muy bien. ¿1.34? No, 4. 1.4. No, 4.34 por 10 a la menos 3. Perdón. Sí, estos son Siemens. Entonces lo dejamos así con el exponencial, porque la tabla me pide el valor en Siemens. Ahora, ¿cómo hago para como estos ya son valores inversos, jóvenes, ¿sí? Yo puedo sumar, aunque estén en paralelo, pero como ya son valores inversos, yo puedo sumar y decir que G total va a ser igual a GR más G-in. ¿Sí? Entonces, puedo sumar eso. Y aparte, ambos valores están asociados a un ángulo de 0 grados, ¿no? Porque son partes reales. Entonces, no tengo problema ahí con la cuestión de los números complejos. Sí los puedo sumar así tal cual. Entonces, ¿cuánto sería? Sumamos 4.54 por 10 a la menos 3 y 4.34. ¿Cuánto tengo en total? Es 8.85 por 10 a la menos 3. Muy bien. Ya tengo entonces todo lo correspondiente a las conductancias, jóvenes, ¿sí? Profesora. Sí, dígame. Me equivoqué. Es 8.88. Ok. Aquí es un 8. Gracias. Muy bien. Ahí está. Ya tenemos entonces la primera parte de la tabla, ¿no? Las conductancias. Vamos a las susceptancias. Dijimos que en BL voy a asociar, voy aquí a relacionar únicamente la parte de XL. No olviden que BL, susceptancia inductiva, es el inverso de la reactancia inductiva. Como ya tengo aquí la parte real en G-in, aquí ya calculé la parte real. Aquí en BL solo me voy a concentrar en la parte imaginaria, ¿sí? Pero como yo necesito XL, acuérdense que el problema me da el valor de L, más no me va a dar no me está dando el dato de XL, entonces hay que calcularlo, ¿no? Eso es lo primero que tengo que hacer. Vamos para allá. Vamos a calcular XL. Entonces, déjenme ver cómo está esto. Voy a bajar un poquito la cámara. Voy a calcular aquí XL. Calcular XL. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y recordar, XL es igual a omega L, ¿no? Recordemos que estos son los parámetros que me relacionan la reactancia inductiva.
Omega es igual a 2pi por frecuencia, ¿sí? Es la velocidad angular o la frecuencia angular. Y L, pues, es el valor, pues, de la bobina, 1.2 henries en este caso. Entonces, vamos a hacer 2pi, la frecuencia es de 60 ciclos, y por 1.2. ¿Cuánto es, joven Juan? Es 452.38. 452.38. Estos son ohms, pero no olvidemos que XL tiene asociado un ángulo de 90 grados porque estamos hablando de la parte imaginaria, ¿sí? Es la reactancia inductiva y es la parte imaginaria de la bobina. La parte real de la bobina, ¿cuál es? Pues la de 230 ohms. Y la parte imaginaria, pues 1.200, esta que estamos calculando, 452.38 con ángulo de 90, ¿sale? Si yo lo pusiera en forma rectangular, diríamos que es J 452.38. ¿Sí, jóvenes? Pero el problema o los cálculos me piden calcular el inverso de esta reactancia inductiva, que se llama susceptancia, se llama BL, ¿vale? Entonces vamos a eso. Entonces, BL, aquí a ver si todavía me cabe, BL va a ser igual al inverso de XL. Sí, eso es susceptancia. Entonces vamos a hacer el inverso. Ajá. ¿Cuánto me va a dar, joven? Voy. Es 2.21 por 10 a la menos 3. Y no se olviden que ahora el ángulo asociado aquí es 0 menos 90, porque estoy haciendo, hagan de cuenta que aquí tiene un 0 grados, ¿no? Estoy haciendo una división de números complejos, entonces 0 menos 90, aquí va a quedar menos 90. ¿Sí? Bien, y entonces, a ver cómo me lo pide la susceptancia, también se mide en Siemens. Entonces, no le voy a poner el ángulo, porque no cabe. Entonces, nada más le voy a dejar la pura magnitud, ¿no? 2.21 a la menos 3. Entonces, voy a colocarle aquí 2.21 a la menos 3. Bueno, ya está. La conductancia total, no se olviden, 8.88. A ver si me cabe. Bueno, aunque se haga más grande, no importa. Esta también la registramos, por favor, aquí en la tabla, vayan registrando sus datos. Bueno, ya tenemos ahí los datos. La susceptancia total, ¿no? La susceptancia total, pues en este caso, la susceptancia total la vamos a relacionar precisamente con la susceptancia en el inductor. Entonces, por favor, en BT, vamos a tomar en cuenta que esto va a ser igual a la susceptancia total. ¿Sí, jóvenes? Porque la única parte reactiva, en este caso, es la del inductor. Entonces, en donde dice susceptancia total, BT, B mayúscula, subíndice T, van a repetir ese mismo valor de 2.21 por 10 a la menos 3. Entonces, ponemos ese mismo.
Bien. Bueno, ya terminamos con las susceptancias. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Profa, disculpe, me distraje. ¿En BT ponemos el mismo valor de al lado? Sí, vamos a poner el mismo valor. Sí, no hay problema. Vamos a poner el mismo valor porque estamos considerando que la única parte reactiva del circuito, reactiva se refiere a reactancia, ¿no? En este caso, la única parte reactiva es la de XL, ¿no? La única parte imaginaria del circuito. Acuérdense que lo reactivo tiene que ver con la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, la única parte reactiva del circuito es esta, ¿sí? Entonces, la vamos a repetir como tal. La susceptancia está concentrada aquí, ¿sale? Bueno, vamos a pasar entonces a los cálculos de admitancia. Ahora sí, que en ese orden viene la tabla, ¿no? Vamos a pasar a calcular la admitancia en el inductor. Acá puede ser un poco confuso. Voy a dejar el diagrama del circuito y voy a borrar todo esto, jóvenes. Sí, por favor les pido su atención porque puede ser aquí un poco confuso esto de la admitancia. Vean. Fíjense, jóvenes, bueno, me está pidiendo en la tabla la admitancia en el inductor. Jane. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, voy a borrar un poquito esto para explicar, y creo que no se está viendo, perdón. Voy a la parte de arriba, ajá, fíjense. Voy a borrar un poco esto para que bueno, para explicar esto de la admitancia. ¿Sí? No perdamos de vista que la bobina es todo esto. ¿Sí? La bobina está en una sola unidad, está contenida RL, que no la puedo ver, o sea, porque todo es cable y bobina, ajá, pero tiene un valor interno que se llama RL y tiene un valor que se llama XL, ¿no? Que ya calculamos. Este ya sé que vale 230 ohms y este ya sé que vale 452 punto algo por ahí medio, ¿no? Ya nos ayudó el compañero a calcular. Por ahí tenemos ese dato. Bueno, pero la admitancia en el inductor, aquí yo no debo de perder de vista que Y-int, o sea, Y-int tiene una parte real que se llama, Y-int tiene una parte real que se llama RL y tiene una parte imaginaria que se llama XL. ¿Sí, jóvenes? Entonces, Y-int va a ser el inverso. Y-int va a ser por una parte el inverso de este. Entonces se llama G-int. Ese valor ya lo tenemos calculado, ¿no? A ver, lo explico rápidamente aquí. Y-int va a consistir en el inverso de RL y le tenemos que sumar también el inverso de XL, ¿sí? Pero este es un valor imaginario, no perdamos de vista eso. Voy a ver si encuentro la ecuación aquí en la práctica y la presentamos, permítanme, para que nos demos idea de esto. Veamos si encuentro la ecuación. Bueno, voy a irme hasta el inicio. Sí, aquí está, fíjense. Lo que me pide es encontrar bueno, aquí ya es Y total. No sé si haya una que me incluya la pura B-int. La pura Y-int. Creo que no viene una ecuación como tal.
Aquí volvemos aquí vuelve a retomar el circuito RL, pero, sí, habla de pura admitancia total, o sea, la admitancia total del circuito. La parte real y la parte imaginaria, pero habla de Y total. El problema aquí es que me está preguntando a cuánto es igual Yin, es decir, la pura admitancia en esta rama. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No, Yin, no viene una ecuación como tal que me pudiera ilustrar eso. No viene. Bueno, vamos a regresar a la tabla 12, donde estábamos. Perdón, ya me pasé mucho. Bueno, estábamos aquí. La tabla 12 me pide encontrar Y, es decir, la admitancia en la rama del inductor. Entonces, para yo encontrar Y, ¿qué tengo que sumar? ¿En qué consiste Y? Y consiste en la conductancia, o sea, la parte real acuérdense que esta la sacamos del inverso de la resistencia interna del inductor, o sea, del inverso de 230, ¿sí? Y entonces, a ese inverso de 230 le tengo que agregar el inverso BL, ¿sí? Pero recuerden que este es un valor imaginario, entonces este es con un operador J, pero como está asociado aquí a un ángulo de menos 90, no olvidemos. Lo voy a poner aquí porque sí, creo que sí es importante. Le voy a poner aquí menos 90 para recordarnos que es un valor imaginario, ¿no? Le estoy agregando aquí el 90 grados. Entonces, ¿a qué va a ser igual Y? Pues Y va a ser igual a G, tomando los valores que ya tengo, ¿no? A BI menos J BL. Bueno, no dice L. Ajá, sí, BL. Sí, así es. Entonces, parte real que saqué de aquí, del inverso de RL, está aquí. Y la parte imaginaria está contenida en el inverso de XL. ¿Sí, jóvenes? La voy a tratar de poner antes. No, ¿de dónde salió? Bueno, lo dejo así y luego lo escribo, ¿no? ¿De dónde salió? Fíjense, ¿de dónde salió G? Pues del inverso de RL, ¿no? De hacer el inverso de 1 sobre RL. Y luego menos J, y aquí salió del inverso de XL. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero aquí todavía no es menos, aquí es más. Más J, 1 sobre XL. ¿Por qué aquí es más? Pues porque aquí acuérdense que está asociado a un ángulo de 90. Cuando se hizo el inverso, entonces ya el ángulo se volvió menos 90 y por eso aquí el operador cambia, ¿no? Pero bueno, de aquí se obtuvo, aquí lo estoy escribiendo y aquí ya lo estoy representando con los datos que ya calculamos, ¿sí? Entonces nada más es cuestión de comprender esto, ¿no? Cómo se saca ese valor de admitancia en el inductor. Va, entonces ya tenemos los datos, ya tengo cuánto vale G-in, ¿no? G-in me dio un valor de 4.34 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 3, o sea, la parte real. Ajá, y ahora, menos JBL. BL también ya la tengo calculada aquí, jóvenes, ¿no? Es la de 2.21 exponencial a la menos 3. 2.21 por 10 a la menos 3. Ya tengo la admitancia, pero la tengo en forma rectangular. ¿Por qué? Porque tengo una parte real y una parte imaginaria. Lo que se recomienda aquí es poner la forma fasorial, ¿no? Entonces, por favor, si nos ayudas, joven Ruan, transforma este número que está en forma rectangular a su forma fasorial y nos dices cuánto va a ser el resultado, ¿sí? Me da de 4.87 por 10 a la menos 3. 4.87 por 10 a la menos 3 y el ángulo. El ángulo de 26.98.
Ajá, no olviden que estos son Siemens. Bien, ya tengo la admitancia en esta rama, jóvenes. ¿Sí? Ya tengo la admitancia en esta rama. Pero el problema me dice que ahora tengo que calcular Y total. Aquí está. ¿Sí? Y total. Y Y total, de acuerdo a lo que estudiamos el día de ayer, ¿no? No se olviden que ayer estudiamos que en un circuito paralelo la admitancia total va a ser igual a la suma de las admitancias en cada rama. Es decir, yo necesito la admitancia aquí y la admitancia acá. ¿Sí? Entonces, la suma, vamos a llamarle YR1 más YIN, ¿no? Pero ¿a qué es igual YR1? YR1 en realidad es esta parte, es GR, ya la tengo aquí calculada, ¿sí? Es GR. Yo ya saqué el inverso de 220, ¿sí? En realidad aquí, lo correcto aquí sería decir GR, ¿no? Entonces es la conductancia en R y le voy a sumar precisamente esta que acabo de calcular. Esta que acabo de calcular, Jane, es la pura admitancia en esta rama, pero me falta agregarle la rama de acá, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa suma. Y GR, acuérdense que está aquí el valor, aquí lo tengo, 4.54 por 10 a la menos 3. Ya lo tengo ahí, GR, y está relacionado con un ángulo de 0 grados, ¿no? Porque es pura parte real. Es el inverso de R1, simplemente. Y luego, pues le voy a sumar Yin. Yin es este valor que acabamos de calcular, más 4.87 por 10 a la menos 3 con un ángulo de 26.98 grados. Pero, jóvenes, no se olviden, yo no puedo sumar estos dos valores, ¿no? Porque están en su forma fasorial. Lo que tengo que hacer es descomponerlos en sus componentes. Ya los tengo aquí, ¿sí? Nada más los voy a agrupar. Entonces, Y total, ¿a qué va a ser igual? Pues nada más tiene parte real, o sea, 4.54 por 10 a la menos 3. Y lo voy a sumar con estas dos componentes, más 4.34 por 10 a la menos 3 menos J, 2.21 por 10 a la menos 3. ¿Sale? Y ahora sí, como dijimos, ya puedo sumar peras con peras, manzanas con manzanas, ¿no? Lo real con lo imaginario. ¿Cuánto es la suma de estos dos, joven Juan? Es de 8.88 por 10 a la menos 3. Ajá. De hecho, creo que este valor ya lo teníamos también. Cuando calculamos, aquí lo tenemos, ¿no? Es este valor de G total, son las partes reales, ¿no? De los inversos de R. Y bueno, y la parte imaginaria pues sería ¿no? Profa, yo tengo una duda. En el ángulo me da negativo, bueno, me da menos 26.98. Sí, de hecho tendría que dar negativo, no nos dimos cuenta aquí, porque si tengo una componente en X positiva y una componente en Y negativa, el ángulo forzosamente, sí, debe ser menos, ¿no? Ok. Sí. Y entonces, bueno, pero acá estamos bien, ¿no? Aquí sí estamos bien. Ajá, el problema fue nada más aquí. Aquí vamos bien. Bueno, ahora sí, con estos dos componentes, por favor, necesito, joven, que transformes este número a la forma polar. Bueno. Me da de 9.15 por 10 a la menos 3. Y el ángulo de 13.97.
Bueno, entonces ya tenemos el valor ahora sí de Y total. Entonces, en Y, ¿qué dijimos que íbamos a poner? 4.87 por 10 a la menos 3, ¿sí? Ese es el valor que vamos a poner en donde dice admitancia Y. Ajá. 4.87 por 10 a la menos 3. Lo anotan, por favor. Bueno, ahí está. Ahora, en Y total, ¿qué voy a poner? Pues voy a poner de 9.15 por 10 a la menos 3, y el ángulo lo voy a poner acá, separado, la magnitud y el ángulo acá. Entonces, 9.15 por 10 a la menos 3, ahí está. Y el ángulo pues quedará como... No, pero también el ángulo debe ser negativo, ¿no, joven? Aquí el 13.97, porque fíjate, tienes una componente real positiva y una componente imaginaria negativa. Entonces, sí, el ángulo está en el cuarto cuadrante. Sí, es negativo. Menos 13. ¿Qué me dijiste? 95. 97. Bueno, ahí está. 13.97, pero negativo, ¿no? Entonces aquí lo ponemos, por favor. 13.97. Ahí está. Ya están ahí los cálculos. Bien, agradecemos tu participación, joven Ruan. ¿Y nos ayudas, por favor, joven Ruiz? Creo que ya se integró el joven Ruiz, Eric Ruiz, ya está por ahí. Ruiz Eric, Alejandro. ¿Sí llegó o no? Joven Eric. Bueno, yo vi que se integró a la reunión, pero creo que nada más se integró para prender la computadora y ya se volvió a ir. A ver, déjenme ver si sigue por acá. O sea, aparentemente está aquí conectado, pero no contesta. Bien, entonces vámonos con otra persona. Pánfilo Vázquez, ¿se encuentra por ahí? Sí, profa. Sí, ¿nos ayudas, por favor, con los cálculos que faltan? Bien. Sí. Bueno, ya nada más nos falta lo de las corrientes, jóvenes, ¿sí? Entonces, acuérdense que con estos valores que yo tengo de admitancias, ¿ja? Al ser el inverso de la impedancia, la admitancia, pues yo ya puedo calcular las corrientes. ¿Cómo calcularía yo? Voy a la parte de aquí de arriba, ¿sí? ¿Cómo calcularía yo la corriente aquí? Ajá. La corriente en R, pues por ley de Ohm, la corriente es tensión sobre impedancia. ¿Cuál impedancia? Pues la impedancia en R. Pero como no tengo impedancia, lo que tengo es conductancia, ¿no? Entonces, ya voy a borrar esto, jóvenes, para continuar, ¿sí? Maestra, ¿me dejaría tomarle foto tantito lo de abajo para que ya lo pueda borrar? Sí. Sí. A ver, ahí va. Gracias. Sí, por nada. Entonces, ley de Ohm, dijimos. Tensión sobre ZR. Pero yo no tengo el valor de ZR, yo lo que tengo es la conductancia, el inverso. Entonces será tensión multiplicada por GR, así le llamamos, ¿no? Así le llama la tabla. Déjenme ver cómo viene. Perdón. Voy a activar. Sí, dice GR. Entonces lo que voy a hacer es, en lugar de dividir por la impedancia, pues multiplico por la conductancia y ya tengo el valor de la corriente que está circulando en esta rama. Entonces, vamos para allá. Son 25 ángulo de 0 grados, es el valor de la tensión. Lo multiplico por GR. GR, aquí tengo el dato, 4.54.
por 10 a la menos 3. No se olviden que ese valor también está asociado a un ángulo de 0 grados porque es la pura resistencia, el inverso de R, ¿no? Y R tiene aquí ángulo de 0 grados, no hay problema ahí. Entonces, hacemos esa operación, joven, ay, ya no me acuerdo a quién le dije, perdón. ¿Quién fue que nos iba a ayudar? Pánfilo Vázquez. Ajá, por favor. Joven, hacemos esa operación 25 por 4.54 a la menos 3. ¿Y qué valor voy a obtener? 0.113. 0.113. Así, sin exponencial, ¿verdad? 135, pues. Y sin exponencial. Y el ángulo es 0 grados. Entonces, estos son amperes. Si, no sé cómo me lo pide ahí la tabla, dejen ver. Maestra, es 0.1135. Ah, 11.35. Ahí está. 11.35, ahí está. Pero aquí la tabla me lo pide en miliamperes, entonces lo vamos a poner como 113.5, ángulo de 0 grados, miliamperes. ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí donde dice IR, por favor vamos a poner 113.5. Aquí no es tan relevante poner el ángulo, vamos a dejar nada más la magnitud. Aquí la tensión, pues acuérdense que son 25, ¿no? 25 volts RMS y pues con el ángulo de 0 grados, ahí está, ¿no? Esa es la tensión. Y bueno, la corriente, ya tenemos la corriente calculada en la rama de R. ¿Cómo voy a hacer para la corriente aquí en la que me dice corriente I? Aquí la voy a poner, por favor, continúo. Bueno. Corriente I, le llama, así lo está nombrando aquí en la tabla, y corriente I va a ser igual a la tensión multiplicada por Yin. Tensión 25, ángulo de 0 grados. Y Yin, en forma fasorial, Yin, por acá la tengo, ¿no? Es esta. 4.87 exponencial a la menos 3. Pero ya no me acuerdo bien el ángulo. Era de menos 26 punto y algo. ¿Alguien que nos pueda ayudar con ese dato? Joven Juan, ¿usted puede decirlos? ¿Cuánto dio el ángulo? Porque ese no lo... 26.98. Menos 26.98. Ajá. Lo voy a anotar aquí porque creo que sí es importante. Lo voy a poner aquí. Menos 26.98 grados, ¿sale? Sí, ya mejor lo anotamos aquí. Ya lo tenemos ahí. Ahora sí, joven Eduardo, hacemos la multiplicación 25 por 4.87 a la menos 3. ¿Y cuánto va a dar esa corriente? Da 0.1217. 0.1217. Y el ángulo, pues obviamente va a ser, los ángulos se suman, acuérdense, ¿no? En la multiplicación. Entonces, menos 26.98. Ahí está. Y ahora sí, pero como ahí en la tabla me pide hacerlo, representarlo en miliamperes, pues lo voy a poner como 121.7. Miliamperes y pues el ángulo de menos 26.98. Ahí está. Ya. Lo ponemos aquí, por favor. 121.7. Y yo creo que aquí sí le ponemos el ángulo, jóvenes. Aquí sí es importante. Le voy aquí a dividir y menos 26.
punto 98, ¿no? Ahí está bueno, ahí está el ángulo. Quiero, por favor, joven Eduardo, Ramón Eduardo, que este valor, bueno, para que para que aquí no te confundas con el exponencial. Así como está, lo transformes a la forma rectangular, porque vamos a hacer ahorita la suma de IR con IN. En sus componentes real e imaginaria. ¿Cómo va a quedar? Me da 0.1084. 0.1084. ¿Y el componente imaginario? Menos 0.0552. ¿Así? Sí. 0.0552. ¿Es correcto? Sí. Bueno, entonces, ahora sí, para que se cumpla la ley de corrientes de Kirchhoff, recuerden, I total, aquí está, I total, deberá ser la suma de IR, del fasor IR, más el fasor IN. Pero como yo no lo puedo sumar de forma fasorial, lo voy a sumar con sus componentes. Aquí en IR no tengo ningún problema porque la única componente es real, no hay componente imaginaria. Entonces esa se escribe así tal cual, 1135 más J0, o sea, digamos, su parte imaginaria vale 0. Y luego voy a sumar el punto 1084 menos J 0.0552. ¿Va? Y ahora sí, como les decía, peras con peras, manzanas con manzanas. Sumamos estos dos, joven, Ramón. ¿Y cuánto tenemos? Y el punto 1135 con el punto 1084. A punto 2219. 0.2219. Esa es la parte real de la corriente total. La parte imaginaria vale menos J 0.0552, porque estoy sumando con J0. Ahora, ya para finalizar, este número, transformarlo a su forma fasorial o forma polar, ¿cuánto sería? Por favor. Me da punto 2286. Y el ángulo de menos 13.96. Entonces, se supone que la corriente, estos son amperes, son amperes, así como estos son amperes, pero yo los tengo que representar aquí en miliamperes, me lo está pidiendo con el problema, o la tabla 12 me lo está pidiendo en miliamperes, entonces lo voy a dejar como 228.6. Ya no lo escribo aquí, ya no cabe, pero lo voy a poner aquí 228.6 miliamperes. Aquí en la tabla 12 lo estoy poniendo, y voy a separar aquí con un ángulo de menos 13.96. ¿Sí? Ahí está. Y ya tenemos el valor de la
de la corriente total. Se supone entonces, jóvenes, que el día de mañana yo tendré que comprobar estos tres resultados. El de la tensión también, que es el de la fuente, que es, acuérdense, la tensión es igual aquí, acá y acá, y tendré que comprobar los tres resultados de corriente. Esto es, los 113.5 es lo que debe medir el ampérmetro en la rama de R. En la rama del inductor deberá medir 121.7 y en la total 228.6. Eso es lo que tendré que estar comprobando el día de mañana. Sí, dígame. La corriente total también se pudo haber calculado con la tensión total y multiplicándolo por GT. No, por YT. Ah, ok. Sí, ya. Sí lo pudiste haber hecho así, pero con YT. Porque si lo multiplicas por GT, nada más estás considerando la pura parte real. Te está faltando lo imaginaria. Ok, maestra, sí, ya. Debe ser con YT, porque en YT, acuérdate, ahí sí ya tenemos incluido las dos ramas, ¿no? Tanto esta como esta. Y si tú lo multiplicas por GT, te está faltando la parte imaginaria de XL. Estás tomando en cuenta R1 y estás tomando en cuenta RL, pero te estás olvidando de esta. Sí, con YT sí, también lo pudimos haber calculado así, claro que sí. Nada más que aquí lo hicimos como por cada rama y lo fuimos haciendo así. Sí, también lo haces así, no hay problema. ¿Algo más, chicos? Bueno, maestra, ¿por qué el ángulo en YT dijo que era negativo? El ángulo en YT era negativo porque acuérdense que tenía yo una, si no me recuerdo, tenía yo una componente real positiva y una componente imaginaria negativa. Entonces, fíjate, voy a explicarlo aquí arriba, ¿no? Voy a borrar esto. Sí, los ángulos nos están dando negativos, ¿no? ¿Por qué? Y tiene lógica. Tiene lógica, ¿por qué? Porque es un circuito RL. Pero estoy sacando inversos, no se olviden que estoy sacando inversos. Entonces, yo tenía una componente, no dibujar, aquí lo que nos hizo falta aquí dibujar, fíjense, por cuestión de la prisa, me hizo falta dibujar el diagrama de admitancias. Pero si no mal recuerdo, a ver, yo tengo por acá la tabla, en Y total yo tenía una componente de 9.15 por 10 a la menos 3, ¿no? Sí me estás hablando de Y total, ¿verdad? Sí. Porque el ángulo es negativo. Sí, y el ángulo salió de menos 13. ¿Por qué? Porque si tú descompones ese 9.15 a la menos 3 y ese menos 13.97 en sus componentes, real e imaginaria, me acuerdo que tenía una componente aquí, y otra acá. El J venía para acá, era negativo. O sea, este era positivo, ya no me acuerdo qué datos eran, ya lo borré. Pero eran dos componentes, una positiva y una aquí negativa, aquí un menos J. Entonces, lógicamente, tú no vas a poder tener un ángulo positivo porque tu resultante se está dibujando en el cuarto cuadrante, se está dibujando acá. Entonces, teta era el que daba menos 13.97, ¿no? Sí. Esa era la razón. O sea, siempre deben jugar con eso. O sea, si yo tengo una componente positiva en X y componente positiva en Y, lógicamente va a salir aquí mi resultante. O sea, siempre deben plantearse eso, ¿no? Tener bien presente eso. Positivo, positivo. Acá, aquí va a ser al revés. La X, la parte real va a ser negativa y la parte imaginaria va a ser positiva. Y esa era la razón. No sé si eso contesta tu pregunta. Yo tenía una componente en X positiva y una componente en Y imaginaria negativa. Entonces, forzosamente me tiene que dar un ángulo negativo. Vengo contando hacia acá, no hacia acá, el ángulo. Sí. No sé si entonces, si nos hubiera dado el imaginario positivo, estaría arriba, ¿no? Sí, el ángulo se dibuja en el primer cuadrante. Y obviamente va a ser positivo. Pero acuérdate, y les decía, tiene lógica, ¿por qué? Porque es un circuito RL, ¿no? Pero no se olviden que estamos calculando admitancias.
Si yo quisiera saber la impedancia, ajá, a ver, abusando de su amabilidad, joven Eduardo, por favor ayúdanos a sacar el inverso de 9.15 a la -3, por favor. ¿Cuánto es? El inverso de la Y total, 9.15 a la -3. 109.28. 109.28. Y obviamente el ángulo aquí se va a transformar, ya no va a ser -13, porque como aquí hay un ángulo de -13.97, obviamente aquí al restar los ángulos 0 menos -13, este se vuelve 13.97. Pero esta es la impedancia, jóvenes, ¿sí? No perder de vista. Ahora sí, fíjense, la impedancia sí me está dando en el primer cuadrante. La impedancia. Ajá. Pero yo lo que estoy dibujando aquí, no se olviden, es admitancia, es el inverso. La impedancia sí tiene que estar dibujada aquí. Z total en el primer cuadrante. Y tiene este valor que me está diciendo el compañero. 109.28. Ángulo de 13.97 grados positivos. Pero el valor que yo estoy calculando aquí, el que me pide la tabla, es un inverso o recíproco que se llama admitancia. ¿Sí? Y el valor de impedancia, dijimos, me sirve para observar cuál es el elemento que tiene mayor influencia en el circuito. En este caso lo veo claramente, es el resistor. ¿Y por qué afirmo eso? Porque el ángulo está dando más cerca de 0 que de 90, positivo. Si estuviera más cercano al 90, diría yo que el elemento que está influyendo más es el inductor o bobina, la parte reactiva, ¿no?, del inductor. Pero no, si se dan cuenta, el ángulo está muy pequeño, está más cerca de 0 que de 90. ¿Sí lo estamos viendo? Pero no pierdan de vista, la admitancia que yo estoy obteniendo es un valor inverso, no es la impedancia, es la admitancia. ¿Sí, jóvenes? ¿Algo más? Antes de irnos, ¿alguna otra pregunta más? Creo que no, maestra. Parece que no. Bueno, pues apenas si nos está dando tiempo de terminar con los cálculos. Desafortunadamente sí se me pasó. Tuve que haber hecho estos por la prisa de querer acabar. No dibujé los diagramas de admitancia y los diagramas fasoriales, fue lo que faltó. Pero bueno, si tuvieran tiempo, pues los hacen para el día de mañana y tenerlos ahí. El día de mañana, jóvenes, venir preparados con la práctica. Ay, ya me perdí porque ya no sé ni en cuál vamos. Bueno, esta es la 4 o 5. La 6, hay que traerla. Vamos a hacer RLC serie y RL paralelo. Esto que acabamos de calcular hoy lo vamos a comprobar mañana en el simulador. ¿Sí, jóvenes? ¿Quedamos claros con eso? Mañana vamos a hacer esas dos prácticas. RLC serie, las dos condiciones. Pero es la práctica 4. ¿Perdón? Es la práctica 4. Es la 4, sí, perdón. Es la 4 y la 2, ¿no? Las que debemos tener. ¿Sí? Dos. Sí, la 4 que es la RLC y la 2 que es la RL. Entonces hay que tener las hojas de campo listas de esas dos, porque vamos a hacer el paralelo esta, ¿no? RL. Y el serie ya terminar el RLC. No me acuerdo, lo que no recuerdo, fíjense, es que pues ya con esto de las vacaciones ya nos afectó a todos, más a mí. No recuerdo si hicimos la primera condición del RLC o no hicimos nada de esa práctica RLC. No sé si alguno de ustedes me pudiera apoyar. Hicimos la con primera esto. condición. ¿Sí se hizo la primera condición? Sí. Ah, Sí.
Bueno, entonces mañana nada más sería confirmar la segunda condición. Entonces va a estar rápido. Según yo aquí tengo en mis notas, fíjense, esa parte no. Según yo aquí tengo que la primera condición, ya me perdí. Permítanme tantito. Ajá, hicimos la de 5,000 vueltas, ¿no? Entonces, ustedes, de hecho, por eso se les quedó pendiente que hicieran los cálculos de una condición que era con 2,000 vueltas, con un valor de L mucho menor, y para mañana confirmar esos cálculos, ¿no? Mañana hay que medir las tensiones en cada uno de los elementos y comprobaremos los cálculos que ustedes realizaron. Bien, entonces así quedamos, chicos. Por favor, mañana venir preparados con esas hojas de campo, ¿no? De la 2 y de la 4, por favor. Vamos a hacer esas 2 prácticas, se comprobarán para mañana. La RLC ya nada más la condición 2, la de 2,000 vueltas, quedó pendiente. Y el RL paralelo. Sí, dígame. ¿Qué pasó, Humberto? ¿Sí? ¿Ya no me oye? ¿Qué pasó? No, nada, que sí, todo bien. ¿Sí, todo bien? Ok, muy bien. Bueno, pues de mi parte sería todo por el día de hoy, jóvenes. Mañana los espero a las 10 de la mañana, que nos toca la sesión de, pues para terminar con esto, ¿no? Para avanzarle con otras dos prácticas. Bueno, sí, de esas 2, ¿no? Lo que tenemos pendiente para irle avanzando, por favor. Muchísimas gracias y que pasen muy buena tarde. Hasta luego, profesor. Sí, hasta mañana. Sí, cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego, profesora. Gracias.